Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, de esta semana. Espero que también hayan observado las clases anteriores para que tengan una continuidad con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla, me regalan unos minutitos hasta que se pueda visualizar en cada pantalla de ustedes el material de trabajo que analizaremos el día de hoy. Recuerden que este es la semana 7, así que por favor, ver las clases anteriores para su continuidad. Tenemos unos minutitos más, por favor. Listo, ahora sí. Vamos a ver lo que son los periodos. Los periodos se designan por el número de correlatividad del 1 al 7. En ellos los elementos presentan propiedades diferentes que varían progresivamente desde el comportamiento metálico hasta el comportamiento no metálico, para acabar siempre como un gas noble. ¿Ya? Tenemos el potasio, el calcio, el escadmio, el titanio, el varadio, el cromo, el magnesio, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el galio, el germanio, el arsénico, el selenio, el bromo y el criptón. Este es un ejemplo de la correlatividad 4, chicos, ¿ya? Entonces, no es que todos sean solo estos, simplemente en la tabla periódica existen periodos hechos del 1 al 7. Todo esto es dependiendo de qué, del metálico hasta el comportamiento no metálico y siempre termina con el gas noble, que en este caso es el criptón. El nivel energético en el que se encuentran los electrones de covalencia en los elementos de un periodo dado es el mismo, ya que cada uno posee un electrón de valencia más que el anterior. Por ello, tienen diferentes propiedades de elementos en un periodo. Los elementos del mismo periodo tienen un electrón más interno ordenados como el gas noble del periodo anterior. Entre corchetes, seguimos en la configuración electrónica de los electrones de valencia. Por ejemplo, la configuración electrónica del hierro, que su número atómico es 26, los elementos del periodo son 4. Entonces tendríamos que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 3d6, perdón. Los podemos escribir de manera simplificada como el argón, 4s2, 3d10, 3d6. Siendo el argón la configuración del gas noble del tercer periodo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. El kernel. Kernel es un término que proviene de la palabra alemán Kern, cuyo significado es núcleo corazón, en referencia a la configuración electrónica más profunda. En la bibliografía no es frecuente encontrar este término, perdón, y suelen sustituirse por de estructura interna. Los elementos de un periodo determinado se caracterizan por tener electrones en el mismo nivel más externo, que es precisamente el número que designa cada periodo. Así, los elementos del periodo 1 tienen electrones solo del nivel 1. Los del periodo 2 tienen electrones ocupándose hasta el nivel 2, los del tercero hasta el nivel 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, los elementos de tercer periodo tienen todos kernel de neón y sus electrones ocupan hasta el tercer nivel. Tenemos el sodio, el magnesio, el aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón, ¿ya? El potasio número 11, tengo 3s1, magnesio 12, 3s2, 13, el aluminio 13, tenemos Ne3s2, 3p1. El silicio, que es 14, tenemos Ne3s2, 3p2. Tenemos el fósforo en 15, 3s2, 3p3. Tenemos el azufre, 3s2, 3p4, el cloro con 17, 3s2, 3p5 y el argón 3s2, 3p6. Las familias de los elementos químicos. Tenemos los grupos, chicos. Los grupos son los elementos de un mismo grupo, presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo o capa de valencia.
por ello, con algunas excepciones, presentan propiedades químicas similares. Los grupos se designan mediante los números correlativos del 1 al 18. Los elementos metálicos se sitúan en el grupo 1 y 2. Los elementos de transición ocupan los grupos de 3 al 12. Los no metales y los semimetales ocupan el grupo del 13 al 17 y los gases nobles constituyen el grupo 18. Los grupos 1, 2 y del 13 al 18 están constituidos por los elementos que conocemos como elementos representativos. Por ejemplo, grupo 1, 2, 3 y 4. Nombre del grupo, el 1 es alcalinos, el 2 es alcalinoterreos, el 3 no tiene ningún nombre, el 4 tiene carbonoides. Los electrones de valencia en los alcalinos es Ns1, en los alcalinoterreos son Ns2, en los que no tienen nombre, que es el grupo 3, Ns2Np1, y el nombre del grupo de carbonoideos, los electrones de valencia son Ns2 y Np2. El grupo 5, 6, 7, 8 son nombres de grupos nitrogenoideos. Permítame un momentito, por favor. Ya, mil disculpas. En los grupos 5, 6, 7 y 8, en cambio, los nombres de grupos son nitrogenoideos. De los 5, el 6 calcogeneos, el 7 es halógenos y el 8 son gases nobles. Los electrones de valencia son los siguientes. En nitrogenoideos es Ns2, Np3, en calcogeneos son Ns2, Np4, en halógenos Ns2, Np5 y en los gases nobles Ns2, Np6. Todos estos son grupos, son familias de los elementos químicos. Cada uno tiene su nombre y su grupo y sus electrones de valencia. Entonces, esto es representativo de las familias de los elementos químicos y los encontramos en la tabla periódica. Entre los metales de transición se encuentran los elementos conocidos como metales de transición interna, lantánidos y actínidos, que solemos escribirlos aparte de dos filas de 14 columnas. En los elementos de transición, el electrón diferenciador ocupa un orbital d y en los de transición interna ocupa un orbital f. La configuración electrónica de estos grupos de elementos no es tan regular como los elementos representativos y son frecuentes las excepciones. Los lantánidos, entre las múltiples utilidades de estos elementos, podemos destacar que es praseodimeo y el neodimeo se emplean en la fabricación de varios protectores ocular. El torio se utiliza en la fabricación de mecheros de gas por alumbrado y ciertas mezclas de tierras raras se emplean en la producción de pantallas fluorescentes para televisores de color. Observa que en el número de las columnas de la tabla periódica están directamente relacionado con el número de electrones que caben en cada subnivel. El grupo tenemos los metales ligeros, los no metales metales y gases nobles, metales de transición interna. Los números de la columna son los metales ligeros 2, los no metales, semimetales y gases nobles 6, los metales de transición serían 10 y los metales de transición interna 14. El orbital de electrón diferenciador es de metales ligeros 6, no metales, semimetales y gases nobles P, metales de transición D y metales de transición interna F. La capacidad de subnivel, los metales ligeros son 2 electrones, los no metales 6 electrones. También recuerden que aquí entran los gases nobles y semimetales. Los metales de transición 10 electrones y los metales de transición interna 14 electrones. Esta es la relación del número de columnas con el número de electrones y también los encontramos en la tabla periódica, reconociendo cuál de estas son los metales ligeros, los no metales, semimetales y gases, metales de transición y metales de transición interna. Esto nos va a ayudar a la configuración electrónica, chicos, así que tenemos que aprender bastante bien a qué representa cada uno y cuál es su familia y qué es lo que yo voy a hacer en mi configuración electrónica. Los elementos representativos, los metales alcalinos corresponden al grupo familia 1A de la tabla periódica y su nombre se debe a que forman álcalis.
Metales reactivos que producen óxido fácilmente. Constituyen el 4,8% de la corteza terrestre. Los metales alcalino-terreos son metales de grupos o familia 2A. Están en un 4% en la corteza terrestre. Tienen una apariencia terrosa. También forman óxidos básicos y son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Existen 18 grupos, algunos de ellos con nombres especiales, como alcalinos grupo 1, alcalinoterreos grupo 2, terreos o baroides grupo 13, carbonoideos grupo 14, nitrogenoideos grupo 15 y calcógenos o anfígenos grupo 16, halógenos grupo 17 y gases noble grupos 18. Los metales alcalino-terrenos son metales del grupo familia 2A. Estos pertenecen al 4% de la corteza terrestre, son un poco menores reactivos que el grupo número 1 y no es en cuenta libre. El radio es muy raro, ¿no? Tiene dureza y variable, son muy ligeros y tienen dos electrones de valencia. Los metales terreos lo forman metales del grupo o familia 3A de la tabla periódica. Dentro de este grupo están el boro, aluminio, galio, indio, talio y un untrium. Se encuentran en un 7% de la corteza terrestre, sobre todo el aluminio, el tercer elemento más abundante después del oxígeno y el silicio. Bastante reactivo, por lo que no se encuentran libres, forman óxidos e hidróxidos. Tienen tres electrones en su nivel. El grupo 4A o carbonoides forman el grupo 14 de la tabla periódica y son el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y un cuadrio. Todas las familias tienen cuatro electrones de valencia y constituyen más del 27% en el peso de la corteza. El más abundante es el silicio, el cual se encuentra en la materia inorgánica, mientras que el carbono es la orgánica. El carbono, el estaño y el plomo se presentan en forma libre. El grupo 5A o nitrogenoideos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y un pentiu, constituye el 0,33% de la corteza terrestre, incluyendo el agua y la atmósfera. Pocas veces se los encuentran libres de la naturaleza y todos poseen 5 electrones en su último nivel energético. El grupo 6A o anfígenos, aquí ya entran los que nosotros conocemos, por ejemplo, el oxígeno, que es muy importante para la vida, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio y el exio. Una gran parte de los constituyentes de la corteza son óxidos sulfurosos, mientras que el anfígeno significa formador de ácidos y bases. Todos tienen 6 electrones en su último nivel. El elemento más abundante de la Tierra es el oxígeno, en un 50,5% de la corteza terrestre. El grupo 7 o los halógenos son no metales como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el septio. El término halógeno significa formador de sales. ¿Ya? No se encuentran libres de la naturaleza, pero sí se los encuentra formados aluros o alcalinos o alcalino-terreo. El astato es producido intermedio de las series de desintegración radioactiva. Tienen 7 electrones de valencia. El grupo 8A o gases nobles son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. A estos elementos los conocemos como inertes debido a que su estado de oxidación es cero porque tienen un 8 de electrón en su último nivel y lo que les impide formar son compuestos. Los grupos de las familias B corresponden a los elementos de transición. Las regiones. La tabla periódica está dividida en grupos y filas. Grupos o filas, porque eso puedes llamar cualquiera de los dos, grupos o filas, periodos y columnas. Cada color representa elementos con propiedades comunes, veamos. Los grupos son de izquierda a derecha y los periodos son de arriba hacia abajo. Eso no nos equivoquemos. Grupos de izquierda a derecha, periodos de arriba hacia abajo. Los grupos o familias tenemos del 1 al 18 y los periodos tenemos del 1 al 7. ¿Ya? La configuración electrónica análogas y tenemos las conversiones YUPA, dependiendo de lo cual necesitemos. Tenemos en el periodo 1, en el grupo 1, tenemos un metal, ¿no? Em, en el caso de esta franja roja del periodo 2 al periodo 7, tenemos metales alcalinos, ¿ya? Tenemos en el rosadito metales alcalino-terreos,
y los metales de transición serían todos los que están en medio de la tabla periódica. Aquí podemos encontrar algunos que ya conocemos. Los metales serían solo esta partecita de aquí, es una cuarta parte de toda la tabla periódica. Los metaloides sería solo una línea diagonal. Los metales serían todos estos que se encuentran aquí. Los no metales, perdón, los gases nobles serían solo la familia o grupos de familia 18. Perdón, los periodos del 1 al 7. Los metales de transición interna serían los de acá abajo. Así que ya sabemos cuál de estas lleva en la configuración electrónica. Entonces, por favor, revisar la configuración electrónica y reconocer con esta tabla y mi tabla periódica qué elementos son los de interno, metales de transición, metales alcalinos terreos, metaloides, no metales, etcétera, etcétera, etcétera. Los tipos de elementos. Tenemos elementos sólidos, líquidos y gaseosos. La mayor cantidad son elementos sólidos. Los líquidos son dos y los gases son los elementos de la familia 8A y el hidrógeno. Por ejemplo, los metales reactivos tenemos en esta parte. Los lantánidos y actínidos son tierras raras, que también son metales. Los metales de transición son todos los intermedios. Los otros metales y los no metales son los que están aquí. Los gases nobles serían esta parte de aquí. Como vuelvo y repito, la mayoría son elementos sólidos. Los líquidos solo tenemos dos y los gases solo son en esta familia. Veamos un ejemplo. Metales, no metales, metaloides y gases nobles. Así nosotros encontramos en mucha situación. Esto nos sirve a la física y a la química reconocer qué es lo que podemos mezclar, qué es lo que encontramos naturalmente y qué es lo que nosotros podemos procesar como un material o elemento de la tabla periódica, chicos. Así que por favor, poner bastante atención. Si desean revisar nuevamente el material de trabajo, recuerden que ya tienen en la plataforma todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la hacen saber por medio de la plataforma, que yo estaré al pendiente de ustedes. Y si tengo que reforzar algo, me la hacen saber para yo poder dar en una de estas clases, chicos. Por favor, tener bastante en cuenta todo lo que hemos visto el día de hoy. Estaré al pendiente de cualquier situación y realicen las actividades a tiempo. Como vuelvo y repito, cualquier situación estoy al pendiente y me escriben a la plataforma. Chao, chicos.